Imagina un amanecer en el que el cielo parece cargado de un mensaje invisible, como si el propio Dios respirara sobre la tierra. El viento atraviesa las calles polvorientas con un murmullo que nadie comprende, excepto un joven sacerdote llamado Isaías. Él no sabe aún que está a minutos de encontrarse con un destino capaz de cambiar la historia de la humanidad, un llamado que lo transformará en un faro de esperanza para generaciones enteras. Y si este inicio despierta en ti curiosidad y fe, te invito a apoyar este mensaje con tu aprecio y unirte al canal para no perderte las próximas historias que pueden iluminar tu camino. Este vídeo está pensado para que puedas escucharlo mientras haces tus tareas, trabajas o descansas, dejando que la palabra de Dios hable a tu corazón en cualquier momento del día. Ahora vamos al vídeo. En aquellos días, el pueblo vivía atrapado entre el miedo y la incertidumbre. Las amenazas extranjeras se acercaban como sombras gigantescas, los gobernantes se hundían en decisiones injustas y la sociedad parecía olvidar, poco a poco, la voz del Dios que los había rescatado tantas veces. Era como si una oscuridad silenciosa se extendiera sobre toda la nación, robando la paz, la unidad y la fe. Sin embargo, en medio de ese caos, había corazones que seguían aguardando una señal, un rastro de luz que les recordara que no estaban solos. Isaías era uno de esos corazones. Aunque provenía de una familia respetada y servía fielmente en el templo, su interior ardía con preguntas profundas. ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué el pueblo se aleja? ¿Cómo puedo ser instrumento de esperanza? Él no imaginaba que el Eterno estaba a punto de responderle de la manera más sobrenatural posible. En un día que parecía común, Isaías sintió un estremecimiento que no venía del frío ni del miedo, sino de una presencia que envolvía cada rincón del templo. De pronto, la realidad pareció desvanecerse, y lo que estaba frente a él se transformó en un escenario indescriptible. El velo entre lo humano y lo divino se rasgó, y el sacerdote quedó expuesto ante una visión que superaba todo entendimiento. «Vi yo al Señor», narraría después con voz temblorosa. Pero esa frase, aparentemente simple, no lograba capturar la magnitud del momento. Ante sus ojos, un trono majestuoso se elevaba hasta lo incalculable, tal como si el cielo entero hubiera descendido para revelarse ante él. La gloria divina iluminaba el espacio con un resplandor vivo que quemaba pero no hería, que estremecía pero al mismo tiempo llenaba de una paz indescriptible. Alrededor del trono, criaturas celestiales, seres tan imponentes que ninguna palabra humana podría describirlos adecuadamente, proclamaban sin detenerse: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Aquellos seres no hablaban, rugían como un océano infinito, y cada una de sus voces hacía temblar los cimientos del templo. Isaías cayó de rodillas. ¿Quién podría mantenerse en pie ante semejante revelación? En ese instante, como si una verdad inmensa lo hubiese atravesado, comprendió algo devastador. No estaba allí por su santidad, ni por su capacidad, ni por su sabiduría. Estaba allí porque Dios había decidido alcanzarlo, aun cuando él mismo se reconocía indigno. «¡Ay de mí!», gritó, «que soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo también impuro». Su confesión no fue un acto de desesperación, sino un estallido de verdad. El encuentro con la luz revela lo que la oscuridad oculta. En ese momento, Isaías entendió que ningún líder puede transformar una nación sin antes permitir que Dios transforme su propio corazón. Y entonces ocurrió algo aún más impresionante. Una de aquellas criaturas tomó un carbón encendido del altar celestial y lo llevó hasta los labios del profeta. Isaías sintió el ardor, pero no dolor, era el fuego de la purificación, el símbolo de un llamado que solo puede nacer después del arrepentimiento verdadero. Una voz, la voz más poderosa que jamás había escuchado, resonó sobre el templo: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Hubo un silencio absoluto. No porque faltaran mensajeros, sino porque solo alguien transformado podía responder. Y Isaías, con el corazón aún temblando, pero ahora encendido como una antorcha, declaró: «Aquí estoy yo. Envíame a mí». Con esas palabras comenzó la misión que marcaría para siempre la historia de Israel. Un mensaje que confrontaría pecados, revelaría la justicia divina, anunciaría destrucción, pero también abriría la puerta a una promesa eterna de redención. El eco de aquellas palabras: «Aquí estoy yo, envíame a mí», aún vibraba en el aire cuando Isaías sintió que el peso del cielo descendía sobre sus hombros. No era un peso que aplastaba, sino un llamado que moldeaba. Dios no buscaba un mensajero perfecto, buscaba un corazón dispuesto. Y ese corazón,
tembloroso pero obediente, ahora latía dentro de Isaías. Desde ese día, cada amanecer parecía diferente. La luz del sol no era solo luz, era un recordatorio de la gloria que había visto. El murmullo del pueblo en las calles ya no eran simples conversaciones, eran almas caminando al borde del peligro espiritual. Isaías comprendió que su misión sería mucho más que pronunciar discursos, debía confrontar un sistema entero que se había enorgullecido de su religiosidad, mientras su corazón se había alejado del Dios vivo. El profeta comenzó su tarea observando la realidad de su nación desde una nueva perspectiva. Israel había sido escogido para ser una luz entre las naciones, un testimonio vivo del amor y la justicia divina. Pero en lugar de reflejar esa luz, muchos se habían vuelto hacia la violencia, la avaricia, la opresión y la hipocresía. Los ricos acumulaban riquezas injustas, los jueces torcían el derecho por sobornos, los gobernantes se preocupaban más por alianzas políticas que por la fidelidad a Dios. Era una sociedad que mantenía los rituales, pero había perdido el corazón. Isaías sentía una mezcla de tristeza e indignación santa al caminar por los mercados, donde veía comerciantes engañando con medidas falsas, al pasar por los tribunales, donde los inocentes eran silenciados, al observar a sacerdotes que pronunciaban palabras sagradas mientras vivían vidas de conveniencia y apariencia. Cada injusticia era como un grito invisible que nadie quería escuchar. Fue entonces cuando Dios puso su mensaje en los labios del profeta. Un mensaje que era como un martillo, pero también como un bálsamo, como una espada afilada, pero también como una mano que te levanta cuando estás en el suelo. Este pueblo me honra con los labios, declaró Isaías, pero su corazón está lejos de mí. No era una acusación vacía, era una verdad dolorosa. Las ceremonias se habían convertido en costumbre, las oraciones en ecos vacíos, los sacrificios en actos sin arrepentimiento. Dios no solo veía lo externo, veía el corazón detrás de cada gesto. Sin embargo, Isaías no hablaba motivado por desprecio. Su voz no era la voz de un crítico amargado, sino la de un médico espiritual que ve las enfermedades del alma y suplica que su pueblo busque el remedio antes de que sea demasiado tarde. Y en cada palabra había un llamado urgente a volver al arrepentimiento, a la justicia, a la misericordia. Con valentía, y muchas veces con lágrimas contenidas, Isaías anunció advertencias duras. Habló de un juicio inminente, de una destrucción que llegaría si la nación continuaba ignorando la voz de Dios. No era una amenaza, era una consecuencia. Como un padre amoroso que advierte a un hijo para evitar su caída, así hablaba Dios por medio de su profeta. Algunos escucharon con temor. Otros se burlaron. Los líderes poderosos trataron de callarlo. Y aún así, Isaías siguió adelante, porque el fuego divino dentro de él era más fuerte que cualquier rechazo humano. Pero entre cada palabra de juicio, Isaías también pronunciaba una verdad maravillosa: Dios no había abandonado a su pueblo. Su amor era tan profundo que incluso en medio de la disciplina, Él preparaba un futuro glorioso. A través del profeta, Dios reveló que surgiría un rey diferente a todos los demás, un siervo sufriente, un salvador que cargaría con las heridas del mundo. Isaías vio la promesa del Mesías, siglos antes de que naciera. Un rayo de esperanza brilló incluso cuando la noche espiritual parecía más oscura. Así, el mensaje de Isaías comenzaba a tomar forma, una mezcla perfecta de justicia que confronta y misericordia que restaura. Una verdad que sacudía los cimientos del pecado, pero también levantaba al quebrantado. El profeta caminaba por Jerusalén como un hombre que había visto el corazón de Dios, y ahora deseaba, con todas sus fuerzas, que su pueblo también pudiera verlo. Con el paso del tiempo, las palabras de Isaías comenzaron a expandirse como un río que atraviesa desiertos. Allí donde el corazón humano se había endurecido, el mensaje del profeta golpeaba con fuerza, y allí donde había heridas ocultas, sus palabras llegaban como un bálsamo inesperado. No era él quien hablaba, era la voz del Eterno tratando de despertar a una nación que caminaba entre la ceguera y la autosuficiencia. Un día, mientras recorría los muros de Jerusalén, Isaías contempló el comportamiento de su pueblo y sintió una mezcla amarga de amor y dolor. Las familias estaban divididas, los gobernantes se dejaban seducir por alianzas extranjeras, algunos buscaban protección en otros dioses, como si el creador del universo no hubiera demostrado, una y otra vez, su fidelidad incomparable. El profeta entendió entonces que el mayor enemigo de la nación no era la amenaza militar que avanzaba desde el norte, sino la tibieza espiritual que apagaba su identidad. Fue en ese escenario que Dios le entregó otra visión.
Una visión que no solo revelaba el destino del pueblo, sino también la profundidad del corazón divino. Isaías vio un viñedo exuberante, plantado con dedicación, cuidado con amor y protegido con esmero. Pero cuando llegó el tiempo de buscar su fruto, la viña produjo uvas silvestres, amargas, inservibles. Aquella imagen lo golpeó como un puñal. Israel era la viña, y Dios, el dueño que había invertido todo para que diera fruto de justicia. El profeta, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió el mensaje. ¿Cómo podía un pueblo tan amado elegir caminos tan destructivos? ¿Cómo podía la luz preferir las sombras? Era como ver a un hijo amado perderse en decisiones que lo alejan de la vida. Esa visión revelaba no solo el dolor de Dios, sino también su insistente deseo de rescatar a su pueblo de sí mismo. Y así, Isaías proclamó: «Ay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo». Su voz resonaba como un trueno atravesando la neblina. No hablaba desde la arrogancia, sino desde una verdad que perforaba excusas y máscaras. Cuando un pueblo pierde la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, la oscuridad ya no necesita entrar, se instala desde adentro. Isaías continuó: «Ay de los que se enorgullecen de su propia sabiduría. Ay de los que se levantan temprano para buscar el vino y pasan las noches ardiendo en deseo». No eran simples advertencias. Eran espejos. Espejos que mostraban el estado de un corazón que había cambiado la nobleza por la corrupción y la verdad por el placer momentáneo. Y aunque muchos rechazaban sus palabras, algunos comenzaban a despertar. Porque la verdad, incluso cuando duele, es una semilla que tarde o temprano germina. Entre tanto juicio y confrontación, Isaías nunca dejó de recordar un mensaje crucial: Dios no habla para destruir, sino para restaurar. Cada reprensión llevaba dentro un llamado urgente a la esperanza. Cada advertencia abría espacio para un regreso. Y cada palabra dura era, en realidad, una invitación a volver al corazón del Padre. Fue entonces cuando Dios reveló algo todavía más sorprendente: la caída de la nación no sería el final de la historia. A través del profeta, el Señor mostró un futuro redentor. Un día, un pequeño brote surgiría del tronco de Jesé, un rey humilde pero poderoso, que gobernaría no por fuerza militar, sino por el Espíritu del Señor. Ese rey traería justicia a los pobres, consuelo a los quebrantados y paz a las naciones. Isaías vio la llegada del Mesías con una claridad que estremecería a cualquiera. La visión del futuro era tan real para él, tan vívida, que casi podía tocarla. Mientras algunos solo veían caos, Isaías veía esperanza. Mientras otros temían la derrota, él contemplaba la promesa de una renovación total. Y así, su mensaje se convirtió en un puente entre dos realidades: una nación que necesitaba despertar, y un futuro glorioso preparado por Dios. Con cada capítulo de su vida, Isaías entendía más profundamente que el verdadero llamado no era simplemente pronunciar profecías, sino encarnar la fidelidad. Su misión no era solo hablar del corazón de Dios, sino vivir de tal manera que su vida, su humildad, su valentía y su obediencia fueran un reflejo visible del carácter del Eterno. Los días continuaban avanzando, y con ellos crecía la tensión en la nación. La amenaza extranjera se acercaba como una tormenta oscura en el horizonte, pero Isaías sabía que el verdadero peligro no estaba en los ejércitos enemigos, sino en la desconexión espiritual que consumía el corazón de su pueblo. Cada paso que daba por Jerusalén era un recordatorio de la urgencia de su misión. Veía niños jugando en las calles sin saber que su futuro pendía de un hilo, veía comerciantes negociando como si la estabilidad fuese eterna, veía líderes que confiaban más en alianzas humanas que en el Dios que había sustentado a Israel desde sus primeros días. Fue en este contexto que el profeta recibió otro mensaje del Señor, uno que revelaría una realidad aterradora: la obstinación del pueblo había llegado a un punto crítico. Dios le dijo a Isaías que anunciara palabras que no solo advertirían, sino que también mostrarían las consecuencias de rechazar la voz divina. Escuchen bien, pero no entiendan; miren con atención, pero no comprendan. Eran palabras que reflejaban una dureza del corazón tan profunda que la verdad, en vez de iluminar, comenzaría a ser ignorada. Isaías sintió el peso de ese mensaje como una roca en su pecho. ¿Cómo predicar a un pueblo que había decidido no escuchar? ¿Cómo despertar corazones que se habían acostumbrado a la indiferencia espiritual? Aquella misión parecía imposible, pero el profeta comprendió que no se trataba de resultados inmediatos. Dios lo había llamado para sembrar, incluso sabiendo que la cosecha no sería visible en su generación. Su labor no era convencer, era ser fiel.
Impulsado por esta convicción, Isaías continuó proclamando la verdad. Caminaba por plazas, se acercaba a líderes, hablaba en reuniones públicas y privadas. Su voz resonaba con una mezcla de autoridad celestial y compasión humana. A veces, sus palabras eran recibidas con silencio incómodo, otras veces, con risas de incredulidad. Algunos lo tachaban de exagerado, otros de perturbador. Pero a pesar de la resistencia, había algo en su mensaje que empezaba a penetrar en los rincones ocultos del corazón del pueblo. Un día, mientras predicaba cerca de las puertas de la ciudad, Isaías tuvo una visión tan poderosa que detuvo su respiración. Vio una luz que atravesaba la oscuridad como un rayo fulgurante. Era como si una antorcha se encendiera en medio de una noche sin luna. En medio de esa luz, apareció una figura, un niño. No era un niño común, su presencia emanaba paz, sabiduría y autoridad. Una voz resonó: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Isaías sintió lágrimas calientes recorrer su rostro. Ese niño sería un rey distinto a cualquier otro. Sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno no estaría marcado por corrupción ni injusticia, sino por justicia, verdad y compasión. A través de él, la luz vencería a las tinieblas, no con espadas ni ejércitos, sino con la fuerza del amor eterno. El profeta comprendió que este anuncio no era solo una promesa futura, sino un recordatorio de que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso cuando éste se extravía. En las horas más oscuras, el Creador prepara respuestas que el corazón humano no podría imaginar. Y esa esperanza, el Mesías prometido, sería la luz que guiaría a Israel a través del valle de la desesperación. Con renovada fuerza, Isaías comenzó a anunciar esta promesa con mayor convicción. Algunos lo escuchaban con incredulidad, sin entender cómo un niño podía ser la respuesta a la turbulencia política y espiritual de la nación. Pero otros, los humildes, los quebrantados, los que todavía tenían un destello de fe, encontraban consuelo en cada palabra. Para ellos, esta profecía era como una brasa encendida en medio del invierno. Isaías sabía que su misión no sería fácil, pero comprendió algo esencial: cuando Dios habla, el corazón dispuesto responde, aunque el mundo se encuentre en caos. Y así, día tras día, paso tras paso, el profeta continuó caminando fielmente, llevando sobre sus hombros un mensaje que atravesaría generaciones. Él no solo proclamaba juicio, proclamaba esperanza. No solo mostraba el problema, revelaba la solución divina. Y en ese equilibrio, el propósito eterno del Eterno comenzaba a tomar forma. Aun con el peso de su llamado sobre los hombros, Isaías descubrió que cada nuevo amanecer traía consigo una chispa de renovada valentía. Mientras el pueblo murmuraba, mientras los gobernantes se perdían en estrategias humanas y mientras la sombra del conflicto se extendía sobre la nación, él caminaba con una convicción que no nacía de sí mismo, sino del propio aliento de Dios. En muchas ocasiones, la soledad parecía envolverlo como un manto frío, pero incluso en esos momentos el profeta recordaba la visión que había transformado su destino. Aquel trono eterno que había contemplado, aquel Dios santo que había limpiado sus labios y lo había enviado. Esa imagen ardía en su corazón como un fuego que ninguna tormenta podía apagar. Por eso, cuando abría la boca, no hablaba como un hombre común. Sus palabras llevaban la fuerza de quien ha estado delante del Altísimo. Denunciaba la injusticia con firmeza, pero también levantaba al quebrantado con la ternura de quien sabe que el Padre no abandona a sus hijos. Mostraba la gravedad del pecado, pero señalaba con la misma pasión el camino hacia la restauración. Con cada profecía, Isaías hacía algo mucho más grande que advertir: preparaba el escenario para la promesa que un día se cumpliría en plenitud. Su voz, a veces incomprendida, se convertía en un puente entre un pueblo desesperado y un Dios que jamás se cansa de ofrecer una segunda oportunidad. Y así, mientras las calles se llenaban de rumores de guerra y los corazones se endurecían, el profeta seguía avanzando. Sus pasos parecían pequeños ante la inmensidad del caos, pero cada uno de ellos era un recordatorio de una verdad eterna. Cuando un ser humano decide obedecer al llamado divino, incluso en medio de la oscuridad, se convierte en un faro que ilumina generaciones enteras. Era como si una chispa nacida del cielo ardiera en lo más profundo del corazón de Isaías, una claridad que no surgía de este mundo, pero que este mundo anhelaba con una necesidad silenciosa y urgente. Aquella luz interior lo impulsaba a seguir anunciando que, aun cuando la oscuridad parecía envolverlo todo, el Eterno continuaba trazando caminos de restauración para quienes abrían su alma a su voz.
Y si este mensaje ha tocado tu espíritu, te invito a apoyar este contenido con tu aprecio, unirte a esta comunidad y explorar en el canal otras historias que pueden fortalecer tu fe y tu propósito.